Gracia y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que a través de los medios y estas redes sociales nos permiten llegar hasta su hogar con la Palabra de Dios, a fin de que cada uno seamos animados y alentados a ser discípulos del Creador. En este día, 20 de septiembre de 2024, nos corresponde el tema: pregunta y argumento acerca de la resurrección. Pregunta y argumento acerca de la resurrección. Basado en el capítulo 12, versículo 18 al 27 del libro de Marcos. Bajo el eslogan: Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Antes de iniciar, mis queridos hermanos, yo les invito a que juntos llevemos este tema en oración, para que sea el Eterno manifestándose en nuestra vida, para que sea el Eterno quien nos guíe y nos permita abrir nuestro corazón, a fin de que la palabra expuesta sea para su honra y su gloria. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en este día venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito, humillado, reconociendo que tú eres el hacedor de nuestra vida, Señor, reconociendo que solamente a través de ti y de tu Hijo Jesucristo hemos podido alcanzar la gracia y la esperanza de una resurrección para vida eterna, Señor. Padre, te suplicamos que seas manifestándote en nuestra vida y que sobre todo seas tú abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú guiando nuestro camino. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestras tristezas y sobre todo nuestras esperanzas, Señor. Confiando en aquel que inició la obra, la irá perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No queremos solamente ser oidores de tu palabra, sino más bien ser hacedores de tu palabra, Señor. Por eso te suplicamos en este día que seas tú tomando el control pleno, sellando los labios de este tu siervo, que lleve el mensaje para esta mañana, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por tu amor, tu bondad, y sobre todo gracias por esa palabra viva, Señor, que nos darás. Esto te lo agradecemos en los méritos de aquel varón perfecto que en la cruz, con su sangre limpió nuestros pecados. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, pregunta y argumento acerca de la resurrección. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27, dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés no escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare a la esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano? Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten,
¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Podemos apreciar que aún era un día martes en la última semana del Señor. Durante ese día los desafíos de su autoridad le habían embestido como nunca. Primero lo habían desafiado su autoridad, los sumos sacerdotes y los líderes laicos. Jesús los había encarado frontalmente y los había sacado del camino. Pero en el proceso su mente se concentró en el tema de su propia muerte y del rechazo del pueblo de Israel. El solo pensar que Israel, en quien Dios había puesto tanta confianza, le fallaría a Dios mismo, llevando a la muerte a su Hijo Jesucristo, necesariamente le partía el corazón a Jesús. Segundo, los fariseos y herodianos intentaron desacreditar a Jesús, poniéndolo o bien contra el gobierno o bien contra el pueblo. Nuevamente Jesús había enfrentado y eliminado a sus adversarios, pero la lucha había sido tenaz y agobiante, bastante dura y pesada para el Señor. Y ahora por tercera vez, el Señor fue confrontado y desafiado, y nuevamente era un grupo diferente el que ahora trataba de argumentar y desacreditarlo. ¿Quiénes lo desafiaban? Ahora eran los saduceos, los liberales, los religiosos y políticos de su tiempo, como lo destaca Mateo. Ellos dicen que no hay resurrección, en Mateo 22-23. Lucas agrega, ellos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, en Lucas 20-27-38. La posición liberal de ellos tuvo dos resultados. Lo espiritual y sobrenatural les fue puesto de tropiezo. Ridiculizaron y se burlaron de ambas. Por eso en el concepto de ellos, la enseñanza de Jesús eran las enseñanzas de un hombre que no pensaba ni tenía lógica, de alguien que carece de análisis. Segundo, la posición liberal los hizo sentirse amenazados, motivo por el cual se opusieron a Jesús. La gente venía en multitudes a él y absorbía sus enseñanzas. Lógicamente, esto hacía que los saduceos sintieran que estaban perdiendo el control de la gente. La posición social, las riquezas, veían como un peligro y por eso miraron la necesidad de atacar y desacreditar al maestro en presencia del pueblo mismo. Mis amados hermanos, muchas personas tienen el concepto de Cristo como alguien caracterizado por el amor, la compasión y la dulzura, y por supuesto que lo es cierto. A través de estos pasajes bíblicos debemos considerar que él tuvo numerosos y duros enfrentamientos con los religiosos de su tiempo. La razón estaba
en que Él nunca dejó de señalar el error y denunciar el pecado. Sí, Dios era amor y pregonaba del amor, pero también confrontaba el pecado. Y al pecador lo confrontaba. Para muchos quizás esto signifique una controversia. Pero también es importante reconocer cuáles fueron los principios que defendió y los errores que atacó. Y como pueblo de Dios, estamos llamados a seguir los pasos del Maestro. Empezando por atacar primero los errores que cada uno tiene en su corazón. Y poniendo sobre relieve los principios éticos, morales que Jesús dejó para nosotros, como norma de vida en integridad. Por eso es importante que consideremos el debate que tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Su importancia queda subrayada en los 3 evangelios sinópticos que lo recogen. Porque caso contrario, si no existiese la resurrección, el mundo cristiano no tendría nada que ofrecer a este mundo de pecado. Y Pablo lo expresa correctamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 a 19. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aquí cabe preguntarnos, ¿quiénes eran los saduceos que osaban confrontar al Maestro, que buscaban desacreditarlo en medio del pueblo, en medio de la ciudad? ¿Por qué se sentían amenazados? ¿Y por qué estas confrontaciones? Primero con los fariseos, luego con los herodianos. Era una secta minoritaria del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Las familias de los sumos sacerdotes eran de los saduceos. Desde el punto de vista político, ellos colaboraban con el Imperio Romano, lo que les permitía conservar sus comodidades y privilegios. Por eso esta era una de las razones por las que no eran tan populares entre los fariseos. En cuanto a sus creencias, solo admitían la autoridad del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y pensaban que había sido dada para regular la vida de los hombres en la tierra. De hecho, negaban que hubiera otra vida fuera de la que se vive en esta tierra, y por ende ridiculizaban la resurrección que pregonaba Jesús. Por esa razón, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1-2 nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, podemos apreciar que eran liberales,
o racionalistas del antiguo judaísmo, puesto que disfrutaban del poder y las riquezas de este mundo, mientras sea el bien para ellos. No necesitaban esperar ninguna otra vida. Estaban completos, contentos con vivir una vida carnal y normal. Mientras que nosotros como pueblo de Dios, nuestra esperanza en Cristo es que cuando durmamos en Él, podamos levantarnos al toque de la trompeta y que nuestros nombres sean hallados en el libro de la vida. Ahí marca la diferencia. Y hay muchos saduceos modernos también, que eliminan del cristianismo todo lo sobrenatural. Lo único que están dispuestos a conservar son algunos discursos sobre ética y moral, que les resulta interesante, apartando de lado todo lo que es la confrontación hacia el pecado. El cristianismo humanista, que tiene injerencia sobre el hombre, para el hombre y por el hombre, y se olvidan de lo elemental, que es para Dios. Solo aceptan aquello que pueden comprobar con sus 5 sentidos, y por ende rechazan las Escrituras, y rechazan al autor de estas. Por eso es que todo el ámbito de la verdad se reduce a que el hombre puede verificar con sus sentidos, convirtiéndose así la razón humana en el juez supremo de la verdad, y tratando de desacreditar a Dios. Pero ¿cuáles eran las intenciones, como dijimos, de los saduceos? Al ver que había llegado el momento de demostrar su superioridad intelectual sobre todos ellos, al mismo tiempo que dejaban constancia de su incredulidad en la resurrección, creían conocer más que el mismo Señor. No pretendían crearles de pronto problemas a Jesús como autoridad o como el pueblo. Lo que realmente les movía el deseo de burlarse de Él y de sus enseñanzas. Es lo que les movía. Por eso en Juan 5, 28, 29 la palabra nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es ahí cuando ellos, que negaron y se burlaron de la resurrección, usan estos argumentos. Primero, usan la ley de Moisés, la ley del levirato, como base de su argumento. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5-6, en relación a cuando un esposo moría sin tener hijos. La ley del levirato establecía que el hermano debía casarse con la viuda para tener un hijo. Por ley se consideraba a ese hijo como primogénito del hermano fallecido, garantizando 2 cosas: que continuara el nombre de la familia, que las propiedades inmuebles quedasen en manos de la familia. Era una ley dada para ayudar a preservar y acrecentar a la nación de Israel. Eso lo podemos ver en Ruth 4:5. Luego los saduceos sugirieron una situación lógica que podía ocurrir o realmente había ocurrido. Eran 7 los hermanos. El primero, el segundo y los demás se casaron sin tener hijos, obedeciendo la ley. Pero todos murieron, y finalmente la mujer. Y es ahí cuando se preguntan: ¿esposa de quién sería en la eternidad esta mujer al resucitar? ¿Esposa de quién sería esta mujer? La pregunta fue hecha en espíritu de burla. La situación era lógica. La burla era fría y adversa, egoísta e incrédula, detestable y repulsiva.
Con frecuencia las personas incrédulas tienden a hacerlo de esta manera. Los saduceos creían que su argumento era irrefutable. Creían que destacaba la necesidad de la idea de otro mundo, de un mundo espiritual para una persona pensante. Los saduceos pensaban que el mundo espiritual sería similar al mundo físico, que no sería sino una continuación de este mundo, tanto en su naturaleza como en sus relaciones. En este evento se ve claramente lo que la Escritura dice acerca del hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente en 1 Corintios 2:14. También con frecuencia, mis hermanos y amigos oyentes, son cuestionados la resurrección y la segunda venida del Señor. Y así lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por eso los saduceos usaron ese argumento. Usaron lo que Moisés escribió. ¿De cuál sería esposa? ¿De cuál de los 7 sería esposa? De hecho, cuando pensaban en otras posibilidades, les parecía que se creaban situaciones muy complejas y problemáticas. Es por eso que intentaron ilustrarlo, inventando este caso. Según ellos, si existiera la resurrección, los problemas de esta vida se trasladarían a la otra, pero más agravados. Por eso plantearon una mujer y 7 maridos. Pero ese concepto que manejaban los saduceos eran un concepto equivocado de la resurrección, ya que su premisa inicial de creer que la vida después de la muerte viviríamos de la misma forma, afanados, estresados, cansados por las situaciones físicas y económicas que hoy en día vivimos, seguiría en la eternidad, les hacía creer a ellos la importancia y la necesidad de mantener su estatus social, su estatus económico y su posición religiosa delante de los demás. No querían perder nada. Se olvidaron del principio de humildad, de mansedumbre. Se olvidaron de todo lo que el Señor había predicado. Querían sentirse superior. Y muchos hoy en día lo hacen de la misma manera. Es por eso que Jesucristo dijo que la vida venidera no se puede concebir en términos de la vida presente. Y por eso les hace ver 2 causas principales de su error. Y les dice, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras. Es por la falta de conocimiento, de estudio y de análisis en las Escrituras. A pesar de que los saduceos presumían ser inteligentes, educados y cultos, Jesús les dijo que en realidad eran unos ignorantes. Al hablarles de esta forma, estaba volviendo a mostrar la importancia que para él tenían las Escrituras. De hecho, Jesús las consideraba como el juez supremo en cada situación que se le presentaba. Y esta era una práctica habitual en él. Por eso cuando vemos que el joven rico le preguntó acerca de la vida eterna, Jesús le remitió a la ley, en Marcos 10:19. Cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio, su respuesta fue, ¿qué os mandó Moisés? Marcos 10:3. Y ahora con los saduceos vemos que hizo lo mismo. Porque aunque ignoraban las Escrituras, esto no les impedía usarlas.
Y así lo hicieron cuando presentaron a Jesús su pregunta acerca de la resurrección. Esto ocasionó que el Señor se quejara del mal uso que hacían de ellas y de lo atrevida de su ignorancia. La razón estaba en que ellos citaban las Escrituras de forma superficial, con ideas preconcebidas desde su conocimiento y entendimiento, y sin detenerse a ver las múltiples indicaciones que en ellas hay para una vida venidera. Desgraciadamente, mis hermanos, esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia. En relación a los que critican la Biblia, aquellos que confiesan que nunca se han detenido a examinar las evidencias acerca de su carácter sobrenatural, todo el conocimiento que tienen en las Escrituras les viene a través de su obra de incrédulos y escépticos, pero no de haberlas estudiado directamente, por lo que su conocimiento siempre será incompleto y tendencioso. Esta ignorancia de las Escrituras, mis amados hermanos, es peligroso. Es por eso que podemos decir que las edades más tenebrosas del cristianismo que se han vivido han sido aquellas cuando la Biblia se retiró de manos del pueblo. Y hoy nuevamente se prohíben en las escuelas, colegios, jardines que se estudie la Biblia, y todos conocemos la consecuencia, la decadencia en la cual se está desenvolviendo la humanidad. Parece que no terminamos de aprender de los errores del pasado. Aunque en el presente tenemos el privilegio de todos tener una Biblia en casa, aún en nuestros celulares, en nuestro propio idioma, con libros de hermenéutica, exégesis y muchos más. Sin embargo, la mayoría de la cristiandad es tan solo eso, creyentes, y no discípulos del Señor. Nos hemos olvidado de grabar profundamente en nuestros corazones la reprensión que el Señor les hizo a los saduceos. Por eso es que debemos meditar, ya que no sea que nosotros mismos caigamos en esos errores terribles por el desconocimiento de la palabra. Debemos esforzarnos en conocerla y enseñar también a otros. Es cierto que los saduceos eran personas completamente inteligentes y tenían los recursos suficientes para estudiar las Escrituras. Pero, ¿por qué seguían siendo ignorantes en el estudio de la palabra? La razón estaba en que no aceptaban las Escrituras como revelación inspirada de Dios. Ellos rechazaban todo lo sobrenatural y solo estaban dispuestos a creer en aquello que pudieran comprobar por sí mismos. Negaban la autoridad de la palabra establecida. La negaban completamente. Y hoy en día muchos hombres hacen lo mismo, encerrándose en un callejón o tomando el camino ancho, puesto que hay una vida más allá de la tumba. Hay una promesa de resurrección y vida eterna, mis hermanos. Y también les indica, ignoráis el poder de Dios. El segundo error de los saduceos era que ignoraban el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy en día, que creen únicamente que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Esto les lleva a rechazar a todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluida la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear una orden de cosas diferentes del que vivimos aquí. Y si al haber algún cambio, esto será debido a los esfuerzos del hombre por mejorar su estancia en este mundo natural. Es por eso que les confronta y les dice: ustedes ignoran las Escrituras, y estas son claras y directas. No dejan duda en cuanto a la existencia de un mundo espiritual y en cuanto al cumplimiento de una resurrección en el mundo y dimensión espiritual. Sí, mis hermanos, cuando nosotros no estudiamos realmente las Escrituras, sucede eso. Cuando no creemos y rechazamos la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos y amigos edificados en la palabra, las personas no conocen el poder de Dios
y son ignorantes al respecto del Creador, porque prefieren vivir en un mundo materialista. Prefieren vivir sumidos en la angustia de su corazón, acuñando lo material. No creen en Dios y su poder. No creen en la deidad de Jesucristo. Creen, pero su fe en Dios y su poder es débil. No pueden imaginarse que ocurra una cosa grande que trascienda todas las leyes naturales. La idea de un mundo espiritual deja perplejo al hombre natural. Por eso yo les invito a que se imaginen, mientras estamos sentados, escuchando el audio, rodeados por todo lo que vemos, alrededor hay muchas cosas que no alcanzamos a discernir. Por eso cuando realmente pensamos en los hechos de la resurrección, es importante conocer al Padre a través del Hijo y su capacidad de acción que tiene para su pueblo. Por eso les dice, cuando resuciten, ni se casarán ni se darán en casamiento. El Señor Jesucristo le explica que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuación de esta vida. Y muchos han imaginado que la vida eterna lograrán conservar las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Esta es una de las razones por la que cada religión hace una descripción diferente de la eternidad. En las religiones antiguas algunos lo imaginaban como un extenso campo de caza, otros como un lugar de lujo donde cada hombre tendrá un buen número de mujeres. Pero todas esas interpretaciones son erradas y no se asemejan a lo que la Escritura explica, ni lo que Cristo señala. Dios va a crear un orden nuevo, en donde los problemas de la tierra serán definitivamente resueltos. Y quizás para nosotros es imposible imaginarnos, pero de algo estamos seguros, que será infinitamente mejor, como lo dice Apocalipsis 21:4. Y entre estas cosas que el Señor explicó que cambiarán, estaba el matrimonio. No debemos olvidar que su propósito fundamental aquí en la tierra es la de proveer continuidad a la raza, sirviendo también para el consuelo y apoyo mutuo del hombre y la mujer. Pero en la nueva creación no habrá necesidad de seguirse reproduciendo, ya que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Por esta razón el Señor dijo que seríamos como los ángeles. Es una hipérbole la que está utilizando el apóstol. Marcos, que seríamos como los ángeles, en los cuales tampoco los saduceos creían. Por eso, mis hermanos, es importante aclarar, ya que muchos piensan en la resurrección como un volver a la vida, como la reconstrucción material del cuerpo terrenal, y pensando en esto se enfrentan con un sinfín de preguntas que no encuentran solución. ¿Qué ocurriría con aquellos cuerpos que fueron desgarrados o deshechos? Con aquellos cuyas cenizas fueron desparramadas a los cuatro vientos. Quienes razonan así no han comprendido que el cuerpo de resurrección, tal como nos señala el Nuevo Testamento, aunque de alguna forma se identifique con un cuerpo terrenal, será un cuerpo diferente. Un cuerpo resucitado nuevo y glorioso por el poder de Dios. Y por eso vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
Y por eso Jesús también les pregunta, ¿no habéis leído las Escrituras? Con aquellos les habían hecho la pregunta. Es decir, estaban utilizando una porción bíblica del Pentateuco para sacar del contexto y ser piedra de tropiezo para el Señor. Y por eso le dice Jesús que cuando Jehová se reveló a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse, le indicó que su relación con Abraham, Isaac y Jacob tenía permanencia y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. En Éxodo 3:6 dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años antes que Moisés naciera, sin embargo Dios seguía manteniendo una relación con ellos. Y es por eso que nos dice, yo fui su Dios. No dice yo fui su Dios, sino yo soy el Dios de ellos en tiempo presente, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor se manifiesta de esa manera. Dios es el Dios de los santos, del pasado, creyentes que han fallecido, que han dormido en Cristo. Las relaciones de Dios son activas, no muertas. Su relación con los suyos es continua, se mantiene. Dios es eterno, por eso crea y mantiene relaciones eternamente activas. Sí, mis hermanos, las relaciones de Dios son buenas y recompensantes. A los patriarcas de la antigüedad se les prometió recompensas. Si nuestra relación con Dios es buena y recompensante, es importante tener claro en nuestro corazón que la mayor recompensa es la resurrección para una vida eterna. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y por eso que nosotros debemos tener en nuestro corazón claro lo que nos dice en Juan 11:25, en donde Jesús afirmó que hay resurrección de los muertos, y su propia resurrección es la mayor garantía para nosotros, el pueblo de Dios. No caigamos como los saduceos en la ignorancia, que la altivez de nuestro corazón nos lleve al error de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Jesús mantuvo este debate con ellos, y es el mismo debate que en la actualidad sigue vivo, ya que la dureza del corazón de muchos es apartado de las creencias dadas por el Maestro. La soberbia les hace aferrarse a lo terrenal antes que a lo espiritual. El orgullo les hace sentir que son más que el resto. Y quizás sin darse cuenta, así como los saduceos querían mirar a Jesús sobre el hombro, muchos hoy en día también lo hacen, creyendo que conocen completamente las Escrituras. Pero no hay nada más incierto que eso, que únicamente son seguidores de Jesús, pero no discípulos de Jesús. Estas verdades dichas por Cristo destacan claramente un hecho muy simple, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Mis amados hermanos, edificados en la palabra, que el Señor sea bendiciendo este día desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos.